Hoy vamos a comenzar un vídeo haciendo una definición, en este caso de recursos didácticos. Y en este caso es bastante complejo porque encontrarás diferentes términos que son muy similares, en ocasiones se utilizan como sinónimos cuando no lo son, y hay pequeñas diferencias que en ocasiones simplemente se deben a quién elabora el recurso o dónde se utiliza. Por esto he elegido el nombre de recurso didáctico, porque he encontrado que es el más amplio y el que abarca todos los demás. Y si ves la definición que te he puesto, es bastante amplio porque habla de cualquier medio empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando dice cualquier medio se refiere a que puede ser no solamente material, sino también humano, también espacial, organizativo, pero tiene un segundo condicionante fundamental, y es que sirva a propósitos educativos, que sirva con interés didáctico, con intención instructiva. Veamos estas clasificaciones o estas características, ¿cómo las podemos clasificar? Hemos hablado en primer lugar de humanos, quien es el principal recurso didáctico humano en un aula, el docente, pero no es el único. También podemos utilizar otros docentes que vengan a nuestro aula o incluso compartir nuestro aula con otros docentes. Si estamos, por ejemplo, en una metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues en un mismo aula conviven varios profesores y mis alumnos están aprendiendo de otro profesor. Y ya que hablamos de metodología, si estamos utilizando una metodología de aprendizaje cooperativo, por ejemplo, no están aprendiendo unos alumnos de otros. Entonces no es el alumno también un recurso didáctico, no es un medio para que otro alumno esté aprendiendo. Y si utilizamos como metodología los grupos interactivos, donde unos padres colaboradores vienen a nuestro aula y a nuestro servicio bajo nuestra coordinación, sirven como medio para que grupos de alumnos aprendan. O cuando invitamos a un experto o a un profesional a que cuente sus experiencias en el aula, estamos utilizando a personas como medio para que nuestros alumnos adquieran ciertos contenidos, competencias, etc. También hablábamos antes de que puede haber recursos materiales, espaciales. Lo primero que se nos viene a la cabeza pues es la pizarra, el bolígrafo, los cuadernos, pero también los ordenadores pueden serlo, también los espacios que utilicemos. Así pues, si nos vamos a un museo, el museo se convierte en un recurso didáctico, pero también si nos vamos a la naturaleza y la utilizamos como medio para que nuestros alumnos aprendan. Hay quien dicen que los espacios podrían estar en el siguiente apartado, que serían los organizativos. Da igual esto, cómo los clasifiquemos. Lo importante es que sepamos que hay un recurso que es, por ejemplo, el horario y que puede servir como medio para aprender, porque no es lo mismo que tenga el horario establecido por horas o por grupos de horas o por módulos de horas. Cómo distribuya yo a los alumnos en el centro, cómo estén distribuidos, pueden servir como recurso, o la colocación misma del aula. Hablábamos antes, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo. Si las tengo a los alumnos por pequeños grupos de 4, estoy utilizando la distribución del aula como un recurso didáctico para que mis alumnos aprendan de una manera y aprendan unos de otros. Y en ese caso también los alumnos se convierten en un recurso, como decíamos antes, humano. Puede haber distintas formas de clasificar los recursos didácticos, por ejemplo, también según su nivel de abstracción. Y aquí quiero recordarte lo que hablábamos en metodología del cono de Edgar Dale, donde veíamos que cerca de la máxima abstracción, lo más abstracto posible, sería la experiencia verbal, la experiencia simbólica, es decir, el libro de texto, la utilización de fichas preelaboradas. Esto es cuando el alumno o cuando el docente da una lección magistral. Siempre que el alumno simplemente escuche o lea u observe algo ya preconfigurado, sería esto que es lo más abstracto.
Un punto intermedio sería la experiencia icónico-figurativa, porque siendo también algo abstracto, es muy real, es muy cercana a la realidad, sin ser la realidad misma. Por ejemplo, una película, un vídeo de internet, etcétera. Todo esto que podamos utilizar, una foto, es bastante real, bastante próximo a la realidad, pero todavía requiere cierta interpretación por parte de quien lo está observando. Y lo que ya no requiere prácticamente interpretación es cuando el alumno vive en primera persona lo que está haciendo. La experiencia, cuando a un alumno le ponemos a experimentar, a aprender haciendo, todos los recursos que utilicemos estarán muy próximos a la realidad y estarán más cercanos y más sencillos de interpretar. Dicho esto, vista la clasificación de recursos, quiero hacer un recorrido por las teorías del currículum. En principio parece que no tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando ahora, que son los recursos didácticos, pero tiene todo que ver, porque en función de en cuál de los paradigmas que voy a explicarte ahora nos posicionemos, así seleccionaremos y utilizaremos los medios didácticos, los recursos didácticos. Hay tres paradigmas, o he reunido tres paradigmas, puede haber más, y puede haber diferentes clasificaciones, pero vamos a hacerlo sencillo y vamos a hablar solo de tres: técnico, práctico y crítico. El paradigma técnico, el primero que tenemos aquí, desarrolla una teoría curricular que lo que pretende es la reproducción de los contenidos y por tanto de los modelos sociales, de los modelos culturales. Pretende por tanto la perpetuación de esos modelos culturales. Reproduce entonces lo establecido. ¿Cuál es el fin desde este paradigma técnico? El fin de la enseñanza, lograr los objetivos marcados, en principio por la administración pública. ¿Y el docente qué tiene que hacer? Pues es un mero ejecutor de esas orientaciones que han diseñado los expertos. Puede ser la administración pública o puede ser un editor. Alguien que es un experto en la elaboración de los recursos didácticos y te los da ya hechos. El docente desde este paradigma se limita a simplemente diseñar, pero solamente diseñar a partir de lo que le dice la ley que tiene que diseñar. Es decir, puede coger los contenidos y los ubica en su programación, los selecciona y los ubica y poco más. Se comporta como un robot. De ahí que también el paradigma suele utilizarse con el nombre de paradigma cibernético, no solamente técnico. Y de ahí la imagen que utilizaba ahí el profesor es un robot que reproduce lo que le mandan a hacer. Su rol es reproducir lo que le están diciendo que haga. Y no se para a pensar si esto es lo más adecuado o no para sus alumnos. Como no se para a pensar si es lo más adecuado o no para sus alumnos, cuando ponemos en práctica, cuando lo acercamos a la realidad, este paradigma no se adecua a esas características de cada uno de nuestros alumnos y nuestros alumnos en su conjunto. Frente a este paradigma técnico, tenemos otro, que es el paradigma práctico, también llamado situacional. Inspira o desarrolla un modelo curricular práctico o interpretativo. Esto de modelo curricular práctico, interpretativo, paradigma práctico, situacional, da muchas pistas de esas características que tiene y que te voy a explicar ahora. Los diseños tienen que ser ahora más abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarlos a la realidad, porque el docente ahora es capaz de pensar. Ya no se limita a copiar y pegar, sino que en función de lo que observa, desarrolla. ¿En qué se centra? En desarrollar procesos de enseñanza, no en el objetivo, no en cumplir objetivos. Eso no le interesa. Estoy recordando ahora mismo cómo yo aprendí a utilizar los mapas mentales como recurso de evaluación. Y a mí me enseñaron que en función de cómo me presentaba el alumno el mapa mental, podía yo evaluar si había comprendido o no, es decir, un objetivo, y si había más líneas o menos líneas de relación, y entre las líneas había más o menos explicado convenientemente esas relaciones que existían entre cada uno de los apartados, ítems, contenidos, pues mejor estaba hecho y lo podía calificar mejor.
Y me llevé la sorpresa de que cuando coincidí en un congreso con un creador de una aplicación informática para crear mapas mentales, me explicó que lo importante no es cómo se haga al final, lo importante es el proceso de elaboración. Y es para lo que servía su aplicación, para que mientras el alumno hacía el mapa mental, lo pudiera ver yo y estuviera yo como docente observando si ese alumno estaba comprendiendo o no los contenidos y si establecía esas relaciones o no y qué aspectos había establecido en esa aplicación. Y durante el proceso yo podía reorientar su aprendizaje y orientarle en el aprendizaje. Luego ya el resultado que más daba. Si ya había aprendido con ese proceso, pues esto, que en este caso está relacionado el paradigma con la evaluación, aplicado al recurso o didáctico, ¿qué implica? Que el docente no le interesa tanto el objetivo y no necesita tanto de un experto que se lo dé hecho ya el recurso, sino que es capaz de analizar la realidad, analizar a sus alumnos, a sus capacidades, a sus características, a sus intereses, y en función de ellos es capaz de seleccionar los medios por sí mismo o incluso elaborarlos. Los puede elaborar él. Incluso, ¿por qué no?, pedir que los propios alumnos sean quienes los elaboren. Es decir, que el profesor es un profesor reflexivo. Reflexiona sobre la práctica, la interpreta y reacciona en función de esa interpretación. Existe un tercer paradigma que se basa en este práctico, es decir, que podríamos decir que asume todo el práctico y añade alguna característica más que te voy a explicar ahora, y es este paradigma crítico, también llamado emancipador, que desarrolla la teoría curricular que está basada en el enfoque sociocrítico o en la corriente sociocrítica. El fin último no es solamente el proceso, sino observar cuáles son las diferencias y las necesidades sociales, culturales, para mejorar la sociedad. Entonces, utiliza los medios para ese análisis social, reflexionar sobre la praxis, sobre la práctica docente y actuar en consecuencia y mejorarla. Mejora la práctica docente, pero también mejora la sociedad. Es decir, que el docente no solamente es alguien capaz de actuar, de observar la práctica, reaccionar y actuar, sino que lo hace de manera crítica. Observa la realidad, actúa sobre ella, pero siempre con un fin último, que es la mejora social. Entonces, todos los recursos se ponen al servicio de este cambio social. Los recursos didácticos, los medios didácticos, están enfocados para la transformación social. Hecha esta salvedad, digo esta salvedad como paradigmas, tú como docente debes ser consciente de en cuál te posicionas. Y en función de ello, de esa posición como docente, en función de ese posicionamiento, elegirás los recursos y los utilizarás de una u otra manera. Por ejemplo, a pesar de que desde un paradigma técnico yo hubiera seleccionado el libro de texto o las fichas, y desde un paradigma práctico no, a priori, ¿por qué no el docente desde ese paradigma práctico no puede también elegir el libro de texto, pero no aplicarlo tal cual viene ahí, sino en función de la realidad que ha observado, en función de sus alumnos? Que el libro de texto le sirva como una guía que él transformará, utilizará, incluso para cambiar la sociedad, y entonces se conformará o se establecerá desde este paradigma crítico. Vamos a llegar a algo fundamental, y es que ahora tengo que elegirlos o elaborarlos, como veíamos antes, y utilizarlos. ¿En función de qué? ¿Qué criterios debo seguir? Pues para comenzar, que sean efectivos, que sirvan a los propósitos, tienen que funcionar, por lo tanto, no valen unos recursos didácticos que medio funcionen. También deben cumplir o ser coherentes
con las características de ese paradigma en el que te posicionas como docente y que acabamos de hablar. Es decir, si no puedo elegir el libro de texto, si voy a utilizar o posicionarme dentro de un paradigma crítico. O si lo selecciono, no puedo usarlo de manera reproductora, porque entonces estoy posicionándome en un paradigma reproductor. Lo mismo ocurre con la metodología. Debe ser coherente la elección que vas a hacer del recurso didáctico en función de la metodología que vas a utilizar. No es coherente, por ejemplo, utilizar ese libro de texto, ya que estábamos hablando, con un paradigma o con una metodología cooperativa. Y hablamos de un libro de texto tradicional, porque las editoriales, ojo, ahora mismo ya están creando recursos y libros de texto orientados al desarrollo de metodologías activas. Entonces sí puedo seleccionar. ¿Ves lo importante que es observar, criticar el recurso y utilizarlo? Otra característica u otro criterio que puedo tener en cuenta a la hora de elegir el recurso didáctico es el alumnado que tengo. ¿Qué características tiene mi alumno? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades? ¿Qué tamaño es necesario para estos alumnos en concreto? Esto sobre todo pensando en infantil. Tengo también que mirar que los medios les permitan a mis alumnos ser autónomos, que desarrollen su capacidad creativa, que sean motivadores para mis alumnos, que sean atractivos para mis alumnos. También debo tener en cuenta el entorno, porque a lo mejor hay determinados recursos didácticos que en un entorno no son culturalmente aceptables o que no son posibles por el coste, por ejemplo, que pueda suponer para una familia o para el entorno escolar, para el centro, no puede ser asumible, que sean cercanos a mis alumnos, que sean sencillos de utilizar. También debo tener un conocimiento del mismo, de los recursos didácticos, que me permita dominarlos. Y si no tengo ese conocimiento, o bien me formo en cómo utilizar ese recurso, sobre todo estoy pensando en recursos tecnológicos, o bien no lo puedo usar, porque entonces no lo estoy explotando en sus máximas posibilidades. Esto no significa que hasta que no lo domines no lo utilices, porque hasta que no lo utilices no lo vas a dominar, pero sí que te ves en la obligación de tener un amplio conocimiento o el máximo conocimiento posible de cómo utilizarlo. También que sean no económico, sino que existe una relación calidad-precio y sostenibilidad adecuada. Que sean lo más durables en el tiempo, que tengan una durabilidad aceptable, que sean resistentes, que sean asumibles por tu centro, como decíamos antes, o por las familias que lo van a adquirir. Y finalmente, que en su conjunto sean variados, porque tan aburrido puede seguir siempre un libro de texto, como siempre un vídeo, como siempre salir al campo. Debemos variar en el uso de los recursos si queremos que estos sean motivadores para nuestros alumnos. Ya los he elegido, ya tengo claros cuáles son. ¿Ahora qué debo hacer? Pues ahora debo ponerlos en mi unidad didáctica. ¿Qué tengo que hacer en mi unidad didáctica? ¿Cómo los tengo que poner? Pues para comenzar tengo que crear un apartado en la unidad didáctica que se llame así, recursos didácticos. ¿Y en el que debe aparecer? Pues un listado de todos, absolutamente todos los recursos que voy a necesitar para esa unidad didáctica. Esto me va a servir, tiene un doble propósito. Para empezar, como lista de la compra, es decir, ¿qué tengo que, si voy a comenzar la semana que viene una unidad didáctica, qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que adquirir? ¿Qué tengo que buscar en mi armario de materiales? ¿Qué tengo que recopilar? Pero también me va a servir para que dentro de un curso, el curso que viene, coja la unidad didáctica y cuando la lea diga, uy, pues este año no voy a poder hacerlo así, porque hay un recurso que no voy a disponer de él, por ejemplo. Pero ¿y esto lo puedo flexibilizar? ¿Puedo utilizarlo? Pues esto hasta que no vea si en cada actividad cuáles son los recursos específicos de cada actividad no puedo decidirlo. Es decir, si un recurso es tecnológico y imagínate que se ha estropeado
y el curso que viene esa programación que tengo la quiero reutilizar y observo que en el apartado aparece ahí ese recurso didáctico. Imagínate que digo, lo desecho esta unidad didáctica por completo. Hombre, pues no, vete a la actividad donde se va a utilizar porque a lo mejor resulta que es solo una. A lo mejor resulta que es en todas. Entonces debería cambiar muchas más cosas. Si resulta que solamente en una sola actividad, cambia esa actividad. Así pues, es muy útil por esto que también venga en cada una de las actividades descrito todos los recursos didácticos que voy a necesitar. Y no solamente por esto, también es muy útil que venga en cada una de las actividades porque a la hora de empezar mi clase me es muy sencillo de un vistazo mirar la ficha. Has hecho unas fichas de actividades o estás elaborando una ficha por cada una de las actividades en tu programación de tu unidad didáctica, ¿no? Pues hay un apartado que se llama recursos didácticos y es tan sencillo como mirar, a ver hoy o a ver mañana qué es lo que voy a tener que hacer, qué voy a necesitar, qué recursos voy a necesitar. Miro y digo, anda, necesito 5 tijeras. Ya está, las cojo y las llevo, las dejo preparadas. Me es muy sencillo, me es muy cómodo. Esto es una estrategia muy cómoda. A la hora de plasmarlos en la unidad didáctica, yo te recomendaría comenzar por aquí, comenzar por la ficha de actividades y según estoy describiendo la actividad, poner los recursos didácticos que van a ser necesarios. Y luego ya crearé el apartado de recursos didácticos donde sumaré. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se van a repetir. Esas tijeras que hablaba antes quizás se repitan en la actividad 2 y en la actividad 10. Bueno, pues con un grupo de tijeras ya me va a valer, no hace falta repetirlo tantas veces. Puede resultar reiterativo, pero te aseguro que es mucho más cómodo de esta manera. Y una última característica que te quiero decir, y es que en la unidad didáctica lo pongas de manera pormenorizada. Y con este ejemplo tan simple de las tijeras te lo he dicho, 5 tijeras, ¿no necesito más? Pues pon 5. O 5 tijeras eh, adaptadas para educación infantil con la punta redondeada. Pues lo puedes poner, ¿por qué no? Esto te va a servir para saber que además de esta necesitas unas largas para el docente. Y no se te va a escapar una. Es muy cómodo, muy trabajoso al principio, pero es una inversión de tiempo y trabajo. Parece que la programación es algo que no va a servir, pero te aseguro que cuando ya la tienes hecha, todo lo demás es mucho más rápido y mucho más cómodo.